Hola hermanos, Dios les bendiga en este día y gracias por estar con nosotros, gracias por escuchar de la palabra del Señor en este día. Es un privilegio que nos ha dado el Señor para su gloria y honra primeramente. Bueno, quisiera que oráramos para poner en manos de Dios este estudio de la palabra de Él. Sabemos que hoy quiere instruirnos y por eso pedimos la guía de su Santo Espíritu. Entonces vamos a orar, mis hermanos. Mi buen Rey, te damos gracias, Señor Dios, porque eres tú, Padre, quien hoy nos permites estudiar tu palabra, Señor. Y solamente queremos pedir que tú nos guíes, que hoy tú, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, sea enseñándonos tu palabra para llevarla, Señor, a diario, Señor, y constantemente a la práctica, Padre de la gloria. Dejamos esta oración en ti. Amén. Bueno, amados hermanos, sabemos que en este tiempo algunos ya hay dificultades, hay aflicciones que vienen a nuestras vidas y bueno, no sabemos cómo afrontarlas, no sabemos qué hacer muchas veces. Pero hoy quiero dar ánimo, bueno, el Señor es quien ha guiado a dar ánimo por medio de su palabra, simplemente somos instrumentos para Él, para saber que en medio de la aflicción Dios quiere bendecirnos. Y por eso el título de esta enseñanza es La aflicción trae bendición. Quiero enfocarme en este día, quiero seguir estudiando Salmo 119. Quiero seguir estudiando las letras que están allí, como lo hice anteriormente. Quiero hoy enfocarme en la porción desde el versículo 65 al versículo 72. Es una letra que allí en nuestras Biblias encontramos como Tep. Bueno, no soy muy bueno para el hebreo, pero más o menos así se pronuncia. Quisiera que hoy estudiáramos esta porción de la Biblia y ver unas cosas puntuales que el Señor quiere enseñarnos. Entonces voy a hacer la lectura. Dice la palabra de Dios así. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que yo fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron, mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Qué hermoso salmo que está diciendo allí. Qué hermoso texto que acabamos de leer, mis hermanos. Y quiero que empecemos recordando algo importante. ¿Cómo ha sido bueno el Señor con nosotros? El salmista allí lo muestra tres veces. Versículo 65, versículo 68 y versículo 71. Y dice, bien has hecho. Versículo 65. Versículo 68. Bueno eres tú. 71. Bueno me es haber sido humillado. Tres veces menciona que Dios es bueno, porque el Señor es el que permite todo. Él tiene todo bajo control, su soberanía está en todo. Entonces el salmista empieza siendo agradecido allí y dice que es bueno. Quisiera antes de seguir mencionar algunas cosas de lo que el Señor ha sido bueno con nosotros. Miren lo que de pronto rescaté. Y creo que si dijera todo nos podríamos quedar todo el día recordando cómo el Señor ha sido bueno con nosotros. Pero Él ha sido bueno con nosotros porque Él nos ama. Él nos llamó. Él nos acercó a sí mismo. Él nos rescató. Él nos declara justos. Él nos perdonó. Él colocó su espíritu en nosotros. Él nos adoptó en su familia.
Él nos hace reyes y sacerdotes y colaboradores con Él. Y Él recompensa todo lo que hagamos para Él verdaderamente corazón. Otras cosas más, Él nos provee a diario el alimento, nos da salud, nos da fuerzas. Entonces, si vemos, mis hermanos, todo lo que el Señor ha sido bueno con nosotros. Por eso el salmista allí empieza enfocándose en algo puntual, que Él ha sido bueno con él. Dice versículo 65, dice, bueno has hecho con tu siervo Jehová conforme a tu palabra. Él dice que ha sido bueno. Y eso es un punto que quería que miráramos en esta mañana. Todo lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Todo lo bueno en todas las bendiciones que nos ha dado. Y aún Él sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno con nosotros. Aún en medio de las aflicciones también. Él es bueno con nosotros. Porque las aflicciones Él no las permite con un propósito malo, sino es con un propósito bueno. Por eso el salmista entiende allí, al final de la porción, algo que el Señor utilizó en su vida, o que hizo en su vida, para poder enseñarle que era buena las aflicciones. Y sabemos que no nos agradan las aflicciones, verdaderamente, pero son buenas siempre y cuando sean guiadas por medio de la palabra de Dios, sean dirigidas, que vengan por medio de la palabra del Señor. Entonces vamos a ver que el salmista pide algo allí. Pide que le enseñe la palabra, pero con un buen sentido. Versículo 66 dice ahí, dice, enséñame buen sentido y sabiduría. Pide dos cosas, sabiduría. Sabemos que ¿quién tiene toda la sabiduría? El Señor. Y podemos acudir a Él a pedir sabiduría siempre. Y también dice buen sentido. ¿Qué quiere decir el salmista allí con ese buen sentido? Es algo muy sencillo, mis hermanos. De pronto, creo que a todos nos gusta algo y lo saboreamos con un deleite cuando lo comemos. Cuando llega a nuestro paladar, nos deleitamos y decimos, oh, qué rico está esto. Eso es lo que quiere el salmista allí. Quiere decir eso. Cuando hablan de mostrar ese buen sentido, de ver ese buen sentido a la palabra de Dios, de poder experimentar el buen gusto que le tengamos a la palabra de Dios, de poder decir, saborear las cosas que el Señor nos está diciendo allí, de poder experimentar eso, de poder decir, qué bueno es la palabra de Dios, qué deliciosa es la palabra de Dios. Eso es lo que quiere el salmista allí, vernos. Por eso él dice ahí, dice, enséñame buen sentido y sabiduría. Pide que él pueda experimentar eso allí, que lo pueda hacer verdaderamente, con un corazón genuino, con un corazón verdadero, de poder experimentar, de poder gozar la palabra de Dios. A veces nos olvidamos tan fácil de la palabra de Dios, porque a veces llega un momento de que nos vemos algo y nos emocionamos y decimos, y no es malo emocionarse, pero es lo que el salmista pudo haber experimentado, es que él creyó en la palabra de Dios. Por eso dice ahí, porque tus mandamientos he creído. Esa es la razón, esa es la razón de que el salmista pudo haber experimentado, pudo haber disfrutado de esa palabra de Dios allí. Es algo maravilloso, es algo hermoso lo que nos está mostrando Dios allí por medio de este hombre que escribió este salmo. Por eso es muy fácil razonar en este tiempo y decir, bueno, esto es bueno, pero no razonamos con lo que es maravilloso, con lo que sabemos que es bueno y con lo que sabemos que es efectivo, y es la palabra de Dios.
Por eso a veces es muy fácil decir, no, lo hacemos de esta forma. No, me voy por este lado. Es muy fácil razonar en nuestro propio entendimiento. Pero el salmista por eso allí escribe y le pide, le dice al Señor, enséñame buen sentido y sabiduría. Entonces, podemos entender, mis hermanos, que cuando queremos verdaderamente ir a la palabra de Dios, cuando lo hacemos de una forma genuina, el Señor nos va a enseñar, el Señor nos va a guiar, nos va a dirigir. Y vamos a poder gozar, disfrutar, palpar de su palabra. Vamos a poder experimentar de ella. Entonces, esa era la razón, mis hermanos, porque él quería que le enseñara la palabra de Dios. Dice ahí en el versículo 66, porque tus mandamientos he creído. Es la única forma que podemos experimentar, que podemos gozar esa palabra, cuando creemos. Cuando podemos verdaderamente decir y tomar este libro y decir, aferrarnos a él, creerlo verdaderamente. Así como cuando nos aferramos a algo y decimos, yo no voy a soltar eso. Decir, me aferro a ese libro, lo creo. Estoy convencido porque me lo dice Dios. El salmista pudo haberlo hecho así porque él creía. Él creía como un niño chiquito cuando le dicen que le van a comprar algo. Y él lo cree. Así deberíamos ser nosotros. Como niños chiquitos que el Señor nos está hablando y nos está diciendo y Señor, yo lo creo porque tú me lo dices en tu palabra. Así debemos aferrarnos a esa palabra, creerla. Y eso es lo que nos está mostrando allí la palabra del Señor. Entonces, vemos que este salmo es hermoso. Vemos que el salmista quería plasmar algo maravilloso allí. Pero también el salmista quiere hacer un énfasis en algo específico. Y es en lo que de pronto no queremos vivir nosotros. Porque muchas veces nuestras vidas están tranquilas y están bien, estamos algo relajados y algo de pronto contentos. Porque nuestra vida está marchando bien. Pero el salmista quiere hacer algo que lo llevó a poder entender y poder decir lo que está allí plasmado. Y lo está diciendo allí en el versículo 71. Hace énfasis el salmista, o el escritor, o Dios mismo, mejor dicho, en la aflicción. Y eso es lo que de pronto estamos pasando en este tiempo. Momentos de aflicción, momentos difíciles. Pero por eso, como les hablaba al principio, la aflicción nos va a traer bendición, mis hermanos. Créale al Señor, no me crea a mí. Créale lo que dice en la palabra de Dios. Y si vamos a la palabra de Dios, vamos a poder ver que muchos hombres pasaron por aflicción. Mujeres, hijos verdaderos de Dios tuvieron que pasar por aflicción para poder, como lo vimos ahorita, experimentar la palabra del Señor. Y dice allí en el versículo 71, dice, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Fue bueno para él la aflicción. Y para nosotros también es buena. Por eso es bueno que lleguen esos momentos de aflicción. Es bueno que lleguen esos momentos que el Señor toca nuestros corazones. Toca de pronto nuestra comodidad. Toca de pronto que todo esté bien, que todo esté marchando sobre ruedas. Toca eso el Señor, pero es bueno. El mismo salmista así lo está diciendo, el mismo escritor lo está diciendo. Bueno, me es haber sido humillado. ¿Por qué lo dice que es bueno? Porque mírelo ahí en el versículo 67. Dice la palabra de Dios, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Entonces, si ven mis hermanos que
Cuando no andamos en aflicción es porque de pronto andamos de una forma que no quiere el Señor. Hoy el Señor quiere que andemos de una forma en obediencia y sabiduría, pero de Él. Entonces, ese es mi ánimo, mis hermanos. Quiero terminar con esta frase. Si queremos encontrar el verdadero significado de la palabra de Dios, debemos ser llevados por medio de la aflicción. Entonces no temamos a que se llegan tiempos de aflicción, mis hermanos. Exaltemos al Señor, démosle gloria y honra a Él. Por eso el salmista termina allí diciendo, versículo 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Mejor es la palabra del Señor que cualquier otra cosa en este mundo, mis hermanos. Se lo aseguro. Que podamos deleitarnos en eso. Dios les bendiga y oramos. Mi Señor, te pedimos en este día que podamos hoy, Señor Santo, ir a tu palabra, Señor. Que podamos ver que si llegan momentos de aflicción, podamos ser agradecidos como lo fue el salmista, como fue el escritor allí, Padre. Como que podamos, Señor, decirte, sígueme enseñando, sígueme dirigiendo por medio de tu palabra, porque es bueno, Señor. Ayúdanos a ello y guíanos a ello. Lo dejamos a ti. Amén. Chao, mis hermanos. Un abrazo grande.